Muchísimas gracias por conectarse a esta hora con la quinta edición de Armando Cápsulas del equipo de Armando Info. En esta oportunidad, en compañía de María Antonieta Segovia, colega periodista que nos acompaña y con quien vamos a conversar a continuación acerca de unas de las dos últimas entregas de Armando Info que ustedes pueden leer desde ya en el portal armando.info. Ya saben que si están en Venezuela necesitan un VPN, ¿no? VPN. Si están fuera del país, pues no, afortunados. No por estar fuera del país, sé que es difícil en muchos casos, sino porque pueden tener acceso libre a muchos de los portales que están bloqueados en estos momentos en Venezuela. Bueno, rápidamente les comento. El potencial turístico en Venezuela es tremendo, ¿no? Siempre lo hemos sabido. Siempre se ha dicho que justamente el turismo sería esa área de desarrollo sustentable en nuestro país que complementaría la explotación del petróleo o que le daría relevo. Y eso quisiéramos de verdad, que mucho tiempo se ha perdido al no haber puesto en marcha una gran estrategia de avanzada como la que han empleado en otros países como República Dominicana, para citar un ejemplo de aquí mismito. Y aparentemente ha llegado la hora, parece. Desde hace algún tiempo hay evidencias de que se está explotando el turismo en Venezuela. La pregunta medular es si la relación entre los explotadores y el paraje turístico y los lugareños, en este caso se trata de Los Roques, y ya vamos a profundizar, la pregunta medular sería si esa explotación puede ser simbiótica, parasitaria o simbiótica depredadora. Y justamente vamos a conversar al respecto con María Antonieta Segovia, que es la autora, como les decía, de dos trabajos que versan sobre esta historia. La primera entrega se hizo ya algunos fines de semana, se llama Los Nuevos Amos de los Roques, y la segunda entrega, publicada apenas ayer, o antes de ayer, María Antonieta, tú me corriges, se llama La de los Roques es apenas una pieza de este emporio. María Antonieta, gracias por estar aquí con nosotros. En principio, bueno, yo te preguntaría, ¿es necesaria la explotación de nuestros parques nacionales y en qué condiciones? Porque entiendo que no son las más convenientes. No, definitivamente la manera como se están desarrollando proyectos turísticos, incluso personales, dentro de los parques nacionales, no lo está haciendo respetando la normativa ambiental vigente, ¿no? Incluso están realizando una serie de actividades que están atentando seriamente con los ecosistemas que están dentro de los parques y que precisamente es esta normativa lo que pretende es proteger esos ecosistemas. En este caso, estaríamos hablando, por ejemplo, de Imparques y del Ministerio del Turismo, dos entes, dos organismos que se supone, uno entiende, deberían ser reguladores, vigilantes, contralores y protectores, resguardadores de nuestros parques. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que han obtenido permiso ante estos dos organismos para explotar parajes turísticos como Los Roques? Sí, principalmente el órgano directo responsable de esta protección o el resguardo de estos espacios es el Instituto de Parques Nacionales, y ha sido precisamente el Instituto de Parques Nacionales quien ha otorgado permisos para concesionar espacios dentro del Parque Nacional Archipiélago Los Roques, tanto en el Gran Roque, donde estamos viendo la construcción de estos 8 módulos turísticos. Algunos son turísticos, otros son propiedades privadas, de descanso, como la concesión para levantar infraestructura turística en los cayos del archipiélago, por lo menos en 4. Ha sido Imparques quien ha entregado la concesión de estos espacios, y a su vez, de la mano con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Turismo ha entregado concesión para operar dentro de estos espacios. Ahora, leyendo el trabajo, me consigo con, por ejemplo, este adjetivo, ¿no? Se trataría de un conjunto de armazones de concreto que afea hoy a Los Roques. ¿Por qué aseguras que lo afea? Me pregunto hasta qué punto unas construcciones de estas características, que entiendo que son de todo lujo o aspirarían tener todos los lujos disponibles, pueden afear el Parque Nacional Los Roques.
Bueno, principalmente estas infraestructuras no se adecúan a lo que establece el plan de ordenamiento del Parque Nacional sobre las construcciones dentro del parque. Una premisa principal y muy importante es el hecho de que deben ser utilizados materiales que no rompan con el paisaje de la isla y del archipiélago. Esto estamos hablando de armazones totalmente de concreto, de 2 pisos, que interrumpen totalmente el paisaje que ofrece el archipiélago. Y resultan prioritarios en estos momentos, es decir, pareciera que se está buscando dólares a toda costa. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los privilegios? Sí, no, esa es una de las principales preocupaciones que tienen los locales en Los Roques, en la isla Gran Roques, porque desde el 2016 se viene registrando una caída importantísima dentro de la actividad turística. Las cifras más recientes que se manejan son del 2018 y la caída del turismo en la zona era del 60%. Apenas las posadas contaron con una ocupación del 15%. En Los Roques hay cerca de 69 posadas que ofrecen 940 camas plaza. No tiene una justificación el desarrollo de nueva infraestructura turística, pero sí, efectivamente, como lo acabas de mencionar, esto forma parte de una política de gobierno que pretende utilizar los parques nacionales para levantar infraestructura hotelera de lujo y atraer divisas. La invitación que realizó el presidente Nicolás Maduro en la Feria Internacional de Turismo, la 8ª Feria Internacional de Turismo que se celebró en el 2018, era para invitar a inversionistas extranjeros a invertir en desarrollos turísticos de alto nivel, de alta gama, en el Parque Nacional Mochima, en el Parque Nacional Los Roques, en Canaima y en la isla Las Aves, que no es un parque nacional, pero sí es un espacio con una figura de protección. Comienzan a llegar las preguntas, por cierto, les recuerdo a quienes están conectados a esta hora con Armando Cápsulas en su 5ª edición, en la que hablamos acerca de los nuevos amos de Los Roques, esta más reciente entrega de Armando Info en un trabajo de investigación de María Antonieta Segovia, con quien conversamos. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas, pueden canalizarlas a través del chat y nosotros, bueno, haremos el esfuerzo de hacérselas llegar a María Antonieta. Pregunto rápidamente, si las personas que están construyendo en Los Roques o en Galipán, por ejemplo, que es otro caso, efectivamente tienen los permisos correspondientes, entonces, ¿cuál es la irregularidad? La irregularidad es que estas construcciones no están respetando lo que establecen los planes de ordenamiento dentro del parque. O sea, el parque tiene todos los parques nacionales tienen un plan que lo que intenta es poner orden al uso de esos espacios, que bien pueden ser de investigación, bien pueden ser educativos, bien pueden ser de recreación. Pero para el uso y el disfrute de estos espacios hay una regulación que lo que justamente busca es proteger ese ecosistema. Lo que está ocurriendo con estas personas es que están construyendo sin respetar lo que se establece dentro del plan de ordenamiento del parque y generando un impacto negativo sobre el ecosistema. En el caso de estas construcciones, las viviendas o estas nuevas construcciones que se están levantando están en la cabecera noreste de la pista de aterrizaje. Esa ubicación los aísla del resto del parque. Lo que quiere decir que para poder salir de su casa no pueden atravesar la pista de aterrizaje caminando para poder llegar al resto de la isla o comunicarse con los demás espacios. Estas personas lo que hicieron fue que rompieron los manglares que estaban alrededor del terreno donde están ubicadas las viviendas para poder construir malecones. Rompieron los manglares y rellenaron con material de construcción la playa y levantaron unos malecones que le están permitiendo o que les va a permitir la llegada directa a sus viviendas a través de sus embarcaciones. O sea, ahí ya hay un claro ejemplo de un impacto negativo que se está generando dentro del archipiélago y una afectación. O sea, se privilegió el acceso exclusivo a esta zona por encima de la protección de, por ejemplo, uno de los arrecifes más grandes y mejor conservados del Caribe, que, oh sorpresa, lo tenemos nosotros aquí en Venezuela. María Antonieta, también nos hacen llegar esta pregunta. ¿No hay una manera de tener esas construcciones y, sin embargo, hacer un manejo ecológicamente responsable del Parque Nacional? Es decir, a juro, tenían que romperse los manglares y tenía que
que maltratarse o destruirse un trabajo natural, un trabajo orgánico. En esa ubicación donde se están levantando esas nuevas propiedades, no, era inviable porque la única manera de poder llegar o acceder a esas nuevas propiedades es por el agua, y tenían necesariamente que romper los manglares para construir los malecones. O sea, un estudio de impacto ambiental independiente inmediatamente hubiese demostrado que eso es un ilícito ambiental y que eso no es posible, al menos en esa ubicación. Y luego hay otro elemento, y es que desde el 2003 existe una resolución del antiguo Ministerio de Ambiente que prohíbe nuevas construcciones para cualquier fin dentro de los roques. Digamos, estamos hablando de construcciones vinculadas con comercio, con nuevas viviendas, porque entonces en el 2003 ya se había identificado que los roques, los servicios públicos en los roques están colapsados. O sea, ya no son suficientes para el número poblacional que ya reside en la isla El Gran Roque. María Antonieta, leyendo algunos comentarios que ha generado estas dos entregas que tú has elaborado como periodista de investigación, me tropecé con uno que cuestionaba un poco el enfoque, ¿no? El enfoque que no es tal, porque se trata de una investigación que está sustentada en pruebas y en declaraciones de los mismos lugareños, y además de técnicos y especialistas, biólogos, geólogos, en fin. Te pregunto, ¿por qué, basándome en este comentario, por qué no hablar, por ejemplo, de en qué medida pudieran estas construcciones de este complejo hotelero, turístico, por qué no hablar, por ejemplo, de cómo podría beneficiar el empleo allí en Los Roques? Básicamente, la población de Los Roques vive justamente de la actividad turística, que la infraestructura ya existente y que es más que suficiente, justamente por lo que te acabo de mencionar de la caída que ha habido en el servicio del turismo, vive de la actividad turística y también viven de la pesca. O sea, hay ya, digamos, una serie de actividades que a ese número de población asiste. También quisiera dejar claro que no solamente estamos hablando, en el caso de esas 8 construcciones, no solamente estamos hablando de proyectos turísticos, también estamos hablando de proyectos privados. La primera casa o el primer proyecto que ya está concluido es la casa del señor Julio Borges Riquese, que es una casa de uso personal, es su casa privada, es su casa de descanso. Entonces también vale la pena, o una de las cosas que más nos alertó o nos llamó la atención es por qué privilegiar a un grupo particular, no solamente para que desarrolle proyectos turísticos, sino también para que tenga sus propios paraíso, vivienda dentro del paraíso. Ahora, ¿cómo es posible un paraíso en Los Roques donde el acceso al agua es complejo, si no inexistente? Ya tú me dirás las dimensiones, me comentarás acerca de esto. ¿Cómo un paraíso en Los Roques donde seguramente no gozarán, no disfrutarán de energía eléctrica las 24 horas del día durante los 7 días de la semana? ¿Cómo se come eso? Bueno, fíjate que estas casas no solamente se separan del resto de la isla y de la población por la pista, sino por la exclusividad que tienen y la manera como han resuelto los problemas que más mortifican a los habitantes de Los Roques. Y eso, como bien acabas de decirlo, es el acceso al agua dulce, la electricidad, el manejo de los desechos sólidos y el manejo de las aguas, de las cloacas. Y fíjate, estas personas tienen la posibilidad de resolver el problema a través de servicios privados. Sus casas, cada una de estas viviendas tiene su propia planta eléctrica. En Los Roques tienen una sola planta para todo el pueblo, en el Gran Roque, que falla y que de manera recurrente deja al pueblo entero sin electricidad.
Por otro lado, cada una de estas viviendas también tiene planteado, y efectivamente la primera, que es la del señor Julio Borges Riquece, que acabo de mencionar y que está concluida, cuenta con su propia planta de desalinización y tiene agua suficiente y permanente, acceso a agua dulce de manera permanente. En Los Roques, la planta funciona de 6 de la tarde a 12 de la noche, que es el horario en el que la planta eléctrica, la planta desalinizadora, funciona de 6 de la tarde a 12 de la noche, que es el horario en el que la planta eléctrica tiene menos demanda. ¿Sí? Entonces funciona nada más en ese horario y produce 250.000 litros de agua que van distribuidos para todos los pobladores. Es una situación compleja. María Antonieta, aquí también nos llega otra pregunta. La periodista, es decir, tú dices que hay 69 posadas en el Gran Roque. ¿Por qué esas posadas respetarían más el ordenamiento y la ecología en comparación con estas construcciones nuevas? Hasta entonces, en principio, debemos recordar que el principal ilícito por el que están atravesando estas nuevas construcciones es su ubicación, como lo conversamos, y el impacto que la ubicación de estas viviendas generó en el ecosistema con la pérdida de manglares. Esa es principalmente una de las razones que cuestiona el otorgamiento de esa permisología. ¿Qué ocurre? Sin embargo, yo no puedo dar fe, no he hecho un recorrido por las 69 posadas que ya existen en el Gran Roque, pero ninguna de estas posadas posee más de un piso. O sea, en Los Roques tú no vas a conseguir una posada de 2 pisos, eso está prohibido. Eso está prohibido, y mucho más está prohibido hacerlo al lado de un aeródromo, ¿sí? En Los Roques, o hasta donde tengo entendido, la situación del control que tenía Imparque sobre la zona se llevó hasta más o menos 2011. En el 2011, los técnicos de Imparque, a través de entrevistas que hicimos con miembros de la institución, los técnicos de Imparque aún hasta el 2011 tenían cierta independencia y hacían cumplir en algún sentido esa normativa. Lo vigilaban, controlaban justamente el desarrollo de estos nuevos proyectos. Pero como te digo, no puedo dar fe que las 69 posadas existentes estén efectivamente respetando la normativa. Pero estas nuevas construcciones definitivamente por su ubicación y por las características ya está fuera de toda la normativa de protección. Todos los ordenamientos. Te pregunto también, el primer trabajo o la primera entrega sobre esta investigación se llama Los Nuevos Amos de los Roques. ¿Quiénes son los nuevos amos de los Roques? ¿Cuáles son sus nombres? Entiendo que algunos de ellos son muy jóvenes, es decir, venezolanos de 35, 37 años, que tienen en su poder empresas que se encargan de la construcción, no solamente de estos complejos turísticos, sino de otras estructuras en diferentes ciudades de Venezuela. Sí. Bueno, te refieres en este caso a los hermanos Tadeo y Bernardo Arocio, o Baica. Estos son unos hermanos que, como bien acabas de decir, son muy jóvenes, unos ingenieros. Bernardo estudió Ciencias de la Administración y tienen una empresa llamada ATV Construcciones, que es la empresa que reúne o que maneja todos los negocios de la familia. Es una empresa que se dedica a construir proyectos habitacionales y hoteleros. Acá en Caracas tienen muchos proyectos, sobre todo edificios residenciales en las zonas más exclusivas de Caracas. Los encontramos en Campo Alegre, los encontramos en Las Mercedes, en Los Palos Grandes, en Altamira. Están llevando adelante un hotel de 164 habitaciones en La Castellana, pero además los hermanos Tadeo y Bernardo, con 35 y 37 años, tienen una casa que venden, ofrecen como una propuesta hotelera, una posada en Galipán, en San Isidro de Galipán, de 4.500 metros cuadrados, y que es una construcción relativamente nueva y que también ha levantado algunas críticas y denuncias por parte de los habitantes de Galipán, que se quejan que el Instituto de Imparques es muy estricto en el cumplimiento de la normativa con los pobladores, mientras con este grupo de nuevos inversionistas que han surgido, pareciera no controlarlos demasiado. Y una de las características, una vez más, es la dimensión de esas propiedades.
Bueno, pero es algo semejante a lo que pasó también en Los Roques hace 2 años más o menos, cuando los pobladores, los lugareños se quejaban, protestaron inclusive, eso fue noticia nacional, bueno, porque no tenían acceso a cosas básicas, esenciales, vitales, es decir, agua, luz, etcétera, incluso alimentos, recuerdo, pero resulta que a Los Roques, aunque no llegaba esto, pero por otro lado llegaba concreto y todo lo necesario para seguir construyendo estas edificaciones. Se parece mucho a lo que ha estado Exactamente, con el PAN. exactamente. A esa lista también súmale la gasolina. También súmale la gasolina. Y efectivamente, los lugareños han cerrado la pista de aterrizaje en muchas oportunidades, protestando por esto que acabas de mencionar, y hubo un testimonio muy particular, y nosotros lo incorporamos en el texto porque fue muy fuerte, que decía que acá no llega alimentos, no llega gasolina, pero fija, llega un avión de la Armada cargada de camiones con material de construcción para estas nuevas construcciones. Incluso hay un video que me hicieron llegar, pero creo que una de las dificultades del reportaje es que los pobladores muy temerosos, un pueblo muy pequeño donde todo el mundo se conoce, pidieron de una manera como muy estricta evitar publicar ciertas cosas porque los podían identificar, pero incluso hay imágenes de esos camiones repletos de material de construcción llegando a la isla. Siguen llegando algunas otras preguntas. Acabar con los manglares es abrirle paso al mar si se comprueba un daño ecológico. ¿Qué sanción se podría imponer a los constructores? ¿Es posible? Pues yo creo que la sanción pueden ser multas económicas e incluso algún tipo de situación vinculada con la libertad, la privación de la libertad. Es cuestión de revisar la normativa, pero al menos multas económicas creo que se podrían imponer. Eh, yo, bueno, en una conversación previa que tuvimos hace algunas horas, te comentaba que se me asemeja mucho esto que está pasando en Venezuela, no solamente con Los Roques, sino como decíamos ya con otros parques nacionales, se me asemeja mucho a lo que ocurrió en su momento con Varadero en Cuba. Se pueden establecer paralelismos. Sí, sí, totalmente, totalmente, porque además recuerda que en Cuba a raíz del bloqueo abrió la inversión extranjera, el turismo, para poder tener acceso a divisas. Y es un poco sacrificando su ecosistema y además sometiendo a los pobladores a una relación totalmente desigual frente a ese servicio turístico de lujo y de opulencia, mientras, bueno, todos conocemos cuál es la realidad del pueblo cubano, pero sí, totalmente, esa es la intención, como te mencioné temprano, para nosotros, este nuevo mercadear los parques, este nuevo movimiento que se está haciendo para utilizar los parques nacionales para desarrollar proyectos turísticos, definitivamente lo que obedece es a la búsqueda de divisas y también de beneficiar a algunos grupos. Creo que el que no entró en el negocio del petróleo, el que no entró en el negocio del oro, ahora está optando por el del turismo. Tú haces en estos trabajos una proyección basada en una comparación con un complejo turístico que, bueno, lo lleva a uno a volar cuando ve las fotografías y los videos, ¿no? En Bora Bora. Esto aspira, tiene esas aspiraciones en la Polinesia Francesa. Sí, hay un empresario de origen portugués que tiene 4 posadas en Margarita, maneja 2 hoteles de Venetur en Cumaná y en Puerto La Cruz, el señor Víctor, él tiene tiene un proyecto para desarrollar un grupo de construcciones en el Cayo Francis Key, que vendría a emular justamente los palafitos o los bungalows de Bora Bora. El proyecto apenas fue presentado en una mesa de negocios el año pasado, en octubre del año pasado, fue presentado el proyecto en una mesa de negocios que celebró Mintur en Los Roques, y si bien aún no se ha materializado, es muy llamativo que en la edición de la revista Venetur
que reproduce el Ministerio de Turismo de junio de este año, aparece un reportaje muy amplio sobre Los Roques y las imágenes de fondo son las fotografías proyectadas de ese proyecto. Uh-huh. Mira, hay muchas personas haciendo preguntas. Vamos a canalizarlas rápidamente. Lair Rivero, buenas noches. ¿Saben los nombres de las personas responsables de estas construcciones? Es decir, en el caso de las casas privadas, ¿de quiénes son? En el caso de los hoteles, ¿son cadenas hoteleras? Bueno, ya María Antonieta ha comentado, hemos nombrado aquí a 3 personas. No sé si puedes mencionar a los demás, porque son varios, no son solamente 3, son como 6. Sí, bueno, creo que tal vez el nombre más escandaloso es el del señor Anselmo Orlando Alvarado, que es el padre de Orlando Alvarado, director de finanzas de Dervish Asociados, y no solamente por los antecedentes, ¿no?, que registra ya esta empresa vinculada con denuncias de corrupción y desfalco en PDVSA, sino que ya una de las construcciones que más sanción ha generado dentro de Los Roques es la del señor Anselmo Orlando Alvarado, porque es la que está más cerca de la playa, fue la primera que rompió los manglares para construir un malecón y es una de las más grandes y que tiene por lo menos 2 pisos. Se cree que van a ser 3 módulos que van a distribuirse como espacios hoteleros, ¿no? Él es uno, quizás de los nombres más llamativos. Están Tadeo y Bernardo Arocio, como te acabo de comentar, que tienen su otra propiedad hotelera en Galipán. Está el señor Sabina Blonderazo, está Julio Borges Enriquece, que es un directivo de Televen y bueno, un empresario con inversiones en Aruba. A ver, están este grupo de personas. También pregunta José Ramón Delgado, ¿existe una ley penal del ambiente donde las sanciones no son apenas procedimientos administrativos y o multas, sino que contempla la privación de la libertad, cárcel, por los delitos? Ah, qué bueno. O sea que no hay pataleo, comenta José Ramón Delgado. Qué bueno, gracias por esa orientación. Bueno, también llega otra pregunta aquí. ¿Qué es más grave? ¿Que esas construcciones sean ilegales según el decreto 276 o que estén haciendo daño al ecosistema? Bueno, principalmente son ilegales a la luz de este decreto porque están haciendo daño al ecosistema. El decreto lo que pretende justamente es eso, proteger el ecosistema. También llega otra inquietud, ¿cómo se llama la posada de los Arocio en Galipán? ¿Es cierto que personeros del gobierno se están construyendo casas en Galipán? Lo estamos investigando, pero no podría afirmar nada. Y el nombre de la posada de Bernardo y de Tadeo en Galipán se llama Aguamiel. Con respecto a este rumor que se viene escuchando desde hace años, pues yo también he escuchado, me han comentado que hay varios personeros, representantes de diferentes altos ejecutivos del gobierno que están detrás de la construcción de algunos hoteles o posadas, en todo caso en Galipán. Bueno, me imagino que Armando Info en algún momento lo va a publicar. Te pregunto también, María Antonieta, y ya para finalizar, porque me están diciendo que queda poco tiempo, en todo caso la invitación es para que ustedes que están allí en esta conexión, pues lean los trabajos en detalle. La urgencia que tiene el gobierno con respecto a facilitar la explotación de parques nacionales para potenciar, entre comillas, el turismo en Venezuela es evidente, ¿no? Porque fue las primeras operaciones aéreas nacionales que se abrieron fueron justamente desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar hacia el Gran Roque también y el Aeropuerto Caracas. Es evidente que esto es urgente para ellos. Exactamente. Exactamente. No hay dólares. Sí, efectivamente las medidas que se tomaron tras el bloqueo ha generado algunas situaciones y eso también lo vemos, por ejemplo, en la explotación de oro que se está dando en el sur del país, ¿no? O sea, cómo ha crecido y cómo se está incentivando la explotación de oro en el sur del país, justamente persiguiendo, buscando acceder a divisas.
También sería bueno destacar el trabajo que han hecho ustedes en Armando Info, puntualmente con respecto a los nuevos amos de los Roques, para conseguir estas imágenes donde se ve claramente, imágenes más que elocuentes, donde se ve claramente el before and after, ¿no? El antes y el después, imágenes satelitales. Sí, efectivamente tenemos un recurso dentro del reportaje que muestra a través de imágenes satelitales cómo era el terreno y cómo actualmente se ve, y pues es más que clara la ubicación de estos nuevos, o el desarrollo, el avance de estos nuevos proyectos. Con respecto a la última entrega, y antes de que se nos consuma el tiempo, que se llama, amigos, les comento, La de los Roques, es apenas una pieza de este emporio, es decir, que esto pique y se extiende, aún a pesar de las regulaciones, aún a pesar de las leyes. Quisiera que nos dieras al menos algunos detalles, ¿no? Abrebocas. Esto lo veremos replicarse esto en otras ciudades, como has comentado. Ya hay construcciones. Háblanos un poquito acerca de esto, un poquito más. Sí, bueno, en esta segunda pieza que presentamos, básicamente quisimos contar o profundizar en los hermanos Arocio, porque nos resultó un grupo empresarial que no había sido identificado. Y cuando comenzamos a hurgar, pues, primero llegamos por la propiedad de la construcción que tenían Los Roques, y cuando comenzamos a hurgar encontramos que no solamente tenían esa concesión en Los Roques, también tenían una en Galipán donde construyeron una vivienda, una posada de la magnitud que tiene, ¿no? 4.500 metros cuadrados solo de construcción. Y cuando empezamos a ver, pues nos encontramos que estábamos frente a dos hermanos muy jóvenes, con una empresa con apenas 10 años de experiencia, que ya había logrado incluso expandir sus negocios en otros países como Estados Unidos, Panamá, República Dominicana e incluso Barbados, donde cuentan con 6 compañías constituidas. Entonces eso fue lo que nos llamó la atención, y quisimos dedicar una pieza y hacer una extensión un poco para mostrar, o al menos para preguntarnos quiénes son estas personas y cuáles son sus relaciones, porque ellos sí logran estas concesiones, mientras que a un poblador en Los Roques tiene que superar una serie de obstáculos para poder obtener permiso de Imparques para reparar el techo de su vivienda. Bueno, es parte de lo que evidencia lo que es la agresiva política de turismo que lleva adelante la revolución. Usted puede conocer mayores detalles leyendo estas dos últimas entregas que ha realizado para Armando Info María Antonieta Segovia. Muchísimo de qué hablar. Lamentable que se cambie un manglar, un arrecife, corales, 300 tipos de peces, especies de peces, 90 tipos de aves y muchísimo más por dinero, ambición y exclusividad y turismo de lujo. Gracias, María Antonieta Segovia. Gracias, Diana. Amigo, muchísimas gracias por su conexión. Esta ha sido la quinta entrega de Armando Cápsulas, esta nueva sección o este nuevo producto de Armando Info. Nos veremos pronto. Gracias.